Lo que están a punto de presenciar es un recuento de hechos ocurridos en Sabana Grande, Puerto Rico, durante los días de las apariciones de la Virgen del Rosario en el año 1953. Lo que aquí se expresa está tomado estrictamente de personas que presenciaron los hechos y de la imparcial cobertura periodística que fue transmitida a través de todos los medios de comunicación del país en aquel momento. Appliances Company, distribuidores de los famosos productos Frigidaire, se complace en presentar a ustedes una audición más en la serie de programas especiales informativos sobre las alegadas apariciones de la Santísima Virgen en las inmediaciones de la escuela Lola Rodríguez de Tío, en el barrio Rincón de Sabana Grande, según atestiguan niños de la referida escuela. La Borinquen Appliances Company Incorporated, distribuidores Frigidaire, ofrece a ustedes estos programas desde el mismo sitio en que los niños manifiestan haber visto la Virgen, limitándose a dar información imparcial de los hechos como un servicio público tendiente al esclarecimiento de la verdad en estos hechos considerados milagrosos. Con ustedes, y desde Sabana Grande y ante los micrófonos de WKBM, José Hernández Zamora. Ahora vamos para la casa del nene, el primer nene que vio a la Virgen. ¿Cómo tú te llamas, nene? Juan Ángel Collado. Que es difícil hablar, ¿verdad? ¿Tienes mucho ahogo? ¿Tienes mucho ahogo? Estoy muy bonita, pero algo me se está quitando. Sí. ¿Por qué? Me se está quitando. Y ven acá, mijo, ¿cuándo tuviste a la Virgen por primera vez? Un jueves. ¿Tú la viste aquí, verdad? Sí. ¿Tú la viste? ¿Cómo vino? Vestida de blanco. ¿Vestida de blanco? Mi mamá con azul. La verdadera historia. Aparición de la Virgen del Rosario. Recuento histórico. 1953. Puerto Rico queda señalado como punto de partida de un hecho histórico sobrenatural que marcará la historia de fe y el caminar de miles de hombres en el mundo entero. El jueves 23 de abril ocurrió un hecho sin precedente en un apartado cañaveral del barrio Rincón de Sabana Grande. A las 11 de la mañana, un jibarito puertorriqueño, Juan Ángel Collado, de 8 años, quedó maravillado ante la presencia de un ser lleno de luz. El jueves 23 de abril, a las 11 de la mañana, doña Josefa la maestra toca su campanilla y todos los estudiantes de la escuelita salimos al patio. A esa hora la señora del comedor escolar le dice a un compañerito mío que tenía alrededor de 9 años y medio y a este servidor que tenía 8, nos dice que tenemos que ir al pocito a buscar agua, nos dan los cubos, caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos allí al pocito. Cuando llegamos al pocito, como mi compañero es mayor que yo, es más ágil, coge los 2 cubos y los pone frente al pocito. Ustedes saben que estos pocitos, como son a la ras de la tierra, hay que tener un envase para sacar el agua del pocito y echarla dentro de los cubos. En ese momento mi compañerito comenzó a llenar su cubo con una latita de esta de mantequilla que venían antes, que también venía la leche color plateada, que no tenía etiqueta. Y mientras él está llenando el cubo, yo me pongo a caminar distraído por el pequeño riachuelo, por la orilla de la quebradita. Mientras estoy distraído, de momento escucho la voz de mi compañerito que me llama todo asustado y me dice: Juan, ven acá, ven acá. Cuando me acerco donde él había sacado una latita de agua del pocito y había comenzado a derramarla dentro de su cubo, pero se había quedado paralizado. Estaba paralizado porque el chorro de agua que estaba cayendo de la latita al cubo se había llenado de muchos colores. Parecía como si fuera un arcoíris que se estuviera derramando de la latita al cubo.
Y cuando mi compañerito vio que yo me acerqué donde él reaccionó, dejó caer su latita al piso, se viró de espaldas, salió corriendo, camino de la escuelita. A mí también me dio miedo, me dio tanto y tanto miedo que me dieron deseo de salir corriendo. Y cuando voy a salir corriendo, por alguna razón inexplicable, mis pies estaban paralizados. Todo mi cuerpo estaba pegado allí al piso y por más que yo hacía el intento de salir corriendo, sencillamente no podía moverme. Y ustedes saben que en el campo siempre se escuchan muchos ruidos como los coquí, los pajaritos, el viento cuando le da las ramas y todo eso. Pero en aquel momento se ha hecho un silencio tan y tan profundo que yo creía que me había quedado sordo. En toda mi vida había presentido un silencio tan profundo como aquel. Inmediatamente después del silencio se hizo una tranquilidad, una paz tan y tan profunda que parecía como si el mundo se hubiera paralizado totalmente. No se movía ni tan siquiera ni una sola de las hojitas de los árboles. Y lo único que yo podía mover eran mis ojos, mi cabeza. Cuando levanto mi vista sobre la lomita que había sobre el pocito, había una joven, una muchacha que se me quedó mirando profundamente a los ojos y por alguna razón todo aquel miedo que yo tenía, toda aquella intranquilidad, toda aquella tensión comenzó a desaparecer. Comencé a sentir en mi cuerpo un relajamiento profundo. Aquella paz se hizo mucho más grande, mucho más inmensa. Parecía como si comenzara a entrar a un mundo donde no se podía medir el tiempo, donde no existía principio ni fin. Y en mi mentalidad de jibarito del campo, yo me hacía un sinnúmero de preguntas. Me preguntaba a mí mismo, ¿cómo era posible que aquella joven, que aquella muchacha que estaba allí, aunque estaba suspendida en el aire, parada sobre su nube, como a 5 o 6 pies de distancia de la lomita, aquella joven parecía como si fuera de carne, como si fuera de hueso, como si fuera sólida, como si fuera palpable. Y aunque era así sólida y palpable, del interior de toda su vestidura, del interior de sus manos, del interior de su rostro, de adentro hacia afuera, salía como una luz, pero una luz tenue que permitía que uno viera aquel rostro tan hermoso. En toda mi vida he visto una cara tan preciosa como aquella, con sus ojos color castaño, sus mejillas sonrosadas, el color de su piel no era ni oscuro ni pálido, sino que era más o menos como es el color de todas las mujeres puertorriqueñas. Tenía una sonrisa entre sus labios, sobre su cabeza tenía un manto azul y aquella joven entre sus manos tenía un rosario. Aquella joven que era tan hermosa tenía sobre su cabeza una corona de 7 estrellas, con una estrella grande al frente, 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo. Tenía sobre su cabeza un manto azul. Tenía un traje blanco, una túnica blanca y un broche que abotonaba su túnica blanca. Entre sus manos tenía un rosario y ajustaba su traje blanco una correa. Entre sus pies calzaba unas sandalias. Nunca he sabido cuánto tiempo estuve ante la presencia de aquella joven tan hermosa, de aquella joven tan linda. De momento desapareció y cuando desapareció salí corriendo hacia la escuelita. Llevaba una felicidad, una paz tan y tan profunda. En toda mi vida había sentido una paz tan profunda como aquella, pero a la vez llevaba un anhelo, un deseo de comunicárselo a alguien. Cuando me acerqué a la escuelita, no me atreví a decírselo a la maestra ni a la señora del comedor, pero se lo digo a mis compañeritos de clase, niños de 7, de 8, de 9 y de 10 años. Esa tarde, cuando terminé las clases, salí para mi casa. Llevaba una alegría profunda. Esa noche la pasé con un anhelo inmenso de que llegara el próximo día.